Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Muy importante que aquí el pastor es el Señor. Mira, ese Señor todopoderoso y eterno, ese es nuestro pastor. Ese es el que guía nuestros pasos y aprueba nuestro camino. O sea que cuando nosotros no prestamos atención, no le estamos prestando atención a cualquiera, le estamos dejando de prestar atención a Dios. Porque la palabra que yo predico no es mía, sino del que me envió. Y es muy importante entonces que nosotros le prestemos mucha atención a nuestro verdadero y único Maestro, el Cristo y este resucitado. Hermano, ¿cómo que el resucitado? Sí, porque son dos. Está el Nazareno, que vino con un objetivo, a cumplir el objetivo, y está el que resucitó de los muertos. Y de esto también vamos a hablar el día de hoy. Mira, 3 muertes en el Calvario. En el Calvario hubo 3 muertes. 3 muertes. ¿Qué es el Calvario? El Calvario es el lugar de la calavera, donde fue crucificado nuestro Señor Cristo en los días de su carne. Hay 3 cosas que fueron ya consumadas. Unas con el cumplimiento y otras con su destrucción o cese de existencia. O cese de existencia. En cierto aspecto, al entender estas 3 muertes, los creyentes quedan libres de ellas. Esa es la libertad que da la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es necesario conocer esta verdad. Hay 3 cosas que fueron ya consumadas, unas con su cumplimiento, como la ley fue cumplida, y otras con su destrucción, como el diablo que quedó destruido, o sea, o cese de su existencia. En cierto aspecto, al entender estas 3 muertes, los creyentes quedan libres de ellas y podemos vivir tranquilos y reposados sabiendo que Dios ha consumado estas cosas para el bienestar y seguridad en su caminar con Él. Necesitamos poner toda la confianza en Dios, pero lo cierto es que creemos en Dios, pero en el momento de la chiquita dudamos de esa fe. Entonces ese crecimiento de fe es el que necesitamos. Necesitamos comprender que Dios es invisible, pero que es real. Entonces cuando entendemos que Dios es real, que es tu amigo fiel, que puedes compartir con Él cualquier anécdota y cualquier cosa, que puedes hablar con Él como estar hablando entre nosotros. Entonces cuando comprendamos eso, nosotros vamos por el buen camino, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que primero, 3 cosas que vamos a hablar. La primera de ellas es la muerte y consumación del viejo pacto de letras. Nuestro vocabulario tiene que cambiar. Si nosotros seguimos en el viejo vocabulario, entonces nosotros le estamos diciendo a Dios, no te estamos creyendo lo que tú nos estás diciendo. Estamos creyendo en Dios, pero no le estamos creyendo lo que Él nos dice. Espero que comprendamos esto. La muerte y consumación del viejo pacto de letras, o sea, la ley de Moisés, tenemos que comprender que quedó abolida. ¿Cómo queda abolida? Bueno, había unas leyes sacerdotales, ¿verdad?, que estaban para los levitas, que eran los sacerdotes escogidos por Dios. Pero al haber cambio de ley o cambio de sacerdocio, también hay cambio de ley. Y como ahora es el sumo sacerdote Cristo el que nos preside a nosotros, entonces nosotros tenemos que oír la palabra que Él nos da para vivir por ella. O sea que si nosotros todavía estamos en el viejo pacto de ley,
entonces nosotros no le estamos creyendo al nuevo pacto de gracia. O sea, hay que discernir entre estos dos pactos para apartarnos del pasado y entrar en el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 11 y el versículo 7. Hermano, ¿por qué no dice el 7 y el 11? Para que comprendamos más. Vamos a leer primero el 11 y luego el 7. Mira esto, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El pacto de ley tuvo su gloria. Tanto era así que cuando Moisés salía a presentarse a los israelitas, tenía que ponerse un velo sobre el rostro de él, porque veían el resplandor del mismo Dios en su rostro. Y era tan resplandeciente que tenía que ponerse un velo. Imagínate tú. Pero así no es en Cristo. En Cristo podemos vernos cara a cara por medio de la fe en Él. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Tenía que perecer Moisés para darle lugar a Cristo. Estos son dos formas de hablar diferentes. Una es la que habla Moisés, las leyes sacerdotales para el pueblo de Israel, y otra es la ley sacerdotal de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para los gentiles y aún para los reyes, alcaldes y sacerdotes y aún para los hijos de Israel. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante, porque si nosotros no cambiamos el vocabulario, si no dejamos la ley, entonces nosotros estamos diciendo Cristo no ha hecho nada. Por ejemplo, en el mismo libro de Números, en el capítulo 6, en el versículo 22 al 24, dice que Dios le dijo a Moisés, que Moisés le dijera a Aarón, y que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel, que son los únicos que tienen derecho de bendecir al pueblo, diciendo, Dios te bendiga y te guarde. Esto lo hizo Dios para que esa bendición fuera con esperanza. Que algún día viniera un sumo sacerdote a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando llegó el Mesías. Cuando llegó Cristo. Cristo llegó para bendecir todas las familias de la tierra. Por eso vemos en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo del 22 al 26, en el 26 propiamente dice que Dios envió a su Hijo a bendecir todas las familias de la tierra para que cambiaran del mal al bien. Esa es la bendición. Por eso Pablo, el apóstol de gracia, dice en Gálatas 3:9, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó allá y en nosotros es contada su justicia, porque es justo ser los de la fe en Cristo Señor nuestro. Y solamente ya por el creer en Cristo, que es la simiente de Abraham, ya Abraham recibió lo prometido. ¿Usted va comprendiendo? Ahora bien, dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, hasta el día de hoy, Moisés tiene un diosado. Todos los que están bajo Moisés tienen un diosado. ¿Por qué? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si nosotros seguimos en Moisés, no podemos decir que ya Cristo está entre nosotros, porque Cristo venía después de Moisés. La pregunta es, ¿llegó Cristo? Porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ahora, cuando Cristo llegó, ¿verdad? Cuando Cristo vino a esta tierra, vino con un propósito, una misión. ¿De cuál es la misión? Cumplir el pacto de la ley.
aquella ley que era imposible que el hombre cumpliera. Esto eran los 10 mandamientos de Dios. Dios estableció 10 mandamientos ahí en ese monte. Cuando Moisés bajó, el pueblo estaba en desobediencia. El pueblo estaba adorando el becerro de oro. La indignación fue tan grande que Moisés tiró las tablas y las rompió. Y en ese momento murieron, si mal lo recuerdo, 23,000 personas. Ahora bien, cuando los israelitas prácticamente desechan la palabra de Dios, ¿verdad? Dios empieza a tratar con Moisés y darle leyes y ordenanzas sacerdotales. Entonces empiezan mandamientos como agarrar a Aarón y a los levitas para que fueran sacerdotes y sumos sacerdotes que se iban a comunicar con el pueblo para llevarle a Dios las noticias del pueblo y comunicarse con Dios para llevarle al pueblo las noticias de Dios. Entonces de ahí empiezan a ver las leyes sacerdotales, que son 603 mandamientos que Moisés estableció y que el hombre hasta el día de hoy es imposible que lo cumpla. ¿Por qué? Porque si no cumplen los 10 mandamientos de Dios, los 10 mandamientos espirituales, mucho menos van a cumplir los 603 mandamientos, porque son muchos más. Ahora, con los 10 mandamientos espirituales, que son 4 para Dios, o sea, que son honra a Dios, y 6 que son para que el hombre se porte menos mal, con estos 10 son más que suficientes para agradar a Dios, sin necesidad de cumplir los 603 mandamientos que hizo Moisés. Porque ya con estos 10, ya tú lo terminas cumpliendo. Eso fue lo que hizo Cristo. Es de entender que Cristo no cumplió la ley de Moisés, cumplió la ley espiritual de Dios. ¿Cómo es esto? En el caso de María Magdalena podemos verlo claramente. Llegó María Magdalena, la estaban acusando y él dijo: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y nadie pudo lanzar la piedra y él mismo no la condenó. Ahora bien, ¿Magdalena estaba en adulterio o no estaba en adulterio? Pero también estos que venían, ¿la querían matar a pedrada o no la querían matar a pedrada? Ahora bien, dice en los 10 mandamientos de Dios, dice: no matarás, y dice: no cometerás adulterio. O sea, ¿cómo ellos pueden decir que ellos eran espirituales si la querían matar? O sea, incumpliendo también los 10 mandamientos. Ciertamente ella había sido culpable, porque había más de 2 testigos diciendo: ella es adúltera, ¿verdad? Había cometido un adulterio, pero ellos tampoco la podían condenar porque ellos la querían matar. ¿Sí me explico? Ellos tampoco estaban cumpliendo las leyes espirituales, no eran dignos. ¿Qué hizo el justo juez? Bueno, si ciertamente ella cometió adulterio y ustedes están incitando a matarla, entonces los dos están en la misma carne, los dos están más bien en condenación. El que esté libre de un mal, bueno, que lance la primera piedra. Como ellos no la pudieron acusar, porque ellos iban también a incurrir en faltarle el respeto a las leyes espirituales de Dios, o sea, los 10 mandamientos, y ella también lo había hecho, entonces ellos no pudieron lanzar la primera piedra. Y por lo tanto, el juez, el cual es Cristo, tomó la decisión de simplemente no condenar a ninguno de los dos, sino enseñarle lo que es la piedad y el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Ahora bien, ¿qué entonces cumplió Cristo? Cristo cumplió los 10 mandamientos de Dios. En las leyes sacerdotales de Moisés dice que los sábados no se debe comer, pero Pedro, Santiago, Juan y los discípulos estaban comiendo espigas en un día de reposo. ¿Estaban faltándole a la ley de Moisés, sí o no? Estaban faltando, pero Cristo le decía: yo soy dueño del día de reposo, porque eres el mismo Dios.
Ahora, esto nos hace saber a nosotros que Cristo no cumplía la ley de Moisés. Cristo estaba cumpliendo los 10 mandamientos de Dios. Por eso sanaba los días sábados, por eso comía los días sábados, por eso en los días sábados iba al templo para cumplir la ley establecida por Dios. Pues el cuarto mandamiento dice que debes honrar el día de reposo. ¿Cómo se honra el día de reposo? Compartiendo tu alimento con el hermano. Así también está escrito en Hebreos capítulo 8, 6 y 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Fíjate, un nuevo pacto. El pacto de Moisés es el pacto viejo. Ahora hay uno nuevo, el cual es de Cristo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso para mí el primer pacto desapareció. Me explico. Por ejemplo, yo no le digo a nadie Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque ya yo sé que por medio de Cristo somos bendecidos. Entonces, yo estoy diciendo que ya el Señor nuestro Dios nos bendijo con cuántas bendiciones. Con todas bendiciones, como está escrito en Efesios capítulo 1, 3 al 5. Por eso, cuando yo le estoy creyendo a Dios, no creyendo en Dios, le estoy creyendo a Dios y comprendiendo todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios hizo, entonces nosotros empezamos a tener libertad. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Bueno, el conocimiento de su gracia y por ella la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Una nueva forma de hablar, una nueva forma de pensar, da una nueva forma de actuar y de hablar. Por eso ahora nosotros sabemos que solamente hay un Dios, un Señor, ¿sí o no? Una sola fe y un solo bautismo. Por ejemplo, un solo Dios, el Todopoderoso. ¿Cuál Señor? Todopoderoso. Eso dos nada más. Y si hay un solo Señor, ¿cómo puedo yo decirle al otro o a la otra, Señor, señora? No puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo un solo Señor todopoderoso. ¿Y qué pasa entonces con los hermanos? Son benditos y benditas de Dios. Una nueva forma de pensar da una nueva manera de vivir. Entonces, ¿cómo trato ahora a los hermanos? Bendecidos, bendecidas. Usted va a comprender. Y cuando yo vengo y les digo a la amada, mire, anoche tuve un encuentro con el Señor. ¿De quién estaré hablando? De Cristo. Porque ya todos nosotros sabemos que el único Señor es el Todopoderoso. El Cristo viviente. ¿Sí me explico? Amén, lo recibo. Esto quiere decir que haciendo esto vamos por buen camino. Porque lo importante aquí es que es el pacto de la reconciliación con Dios. O sea, llamar las cosas como son. Así que en Hebreos 8, 6, 13, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Yo tengo un solo Dios, tengo un solo Señor, tengo una sola fe en la gracia de Dios. Esa es mi fe. Ya yo no creo ni en Halloween, ni creo en fiestas banales, no. Creo en el Señor Dios Todopoderoso. ¿Me entiendes? El Dios de vivo, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Ya yo creo es en querer hacer feliz a Dios, porque sé que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué debo hacer yo entonces? Ser obediente para que Dios sea feliz y no ande airado. Así que tenemos una sola fe y tenemos un solo bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El del Espíritu Santo. Porque Juan bautizó con agua para arrepentimiento.
Pero nosotros ahorita, ya, para la gloria de Dios, si teníamos algo de que arrepentirnos, nos arrepentimos. El Señor nos perdonó y ahora tenemos una vida en Cristo. Quiere decir que esta vida nueva en Cristo debe ser sin pecado, debe ser perfecta, debe ser bendecida. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la divina gracia del Señor. ¿Vamos comprendiendo? Entonces dice en Hebreos capítulo 10, versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo primero? La ley. ¿Qué es lo último? La gracia. ¿Cómo se cumplieron los dos pactos? Bueno, con el Nazareno y con el resucitado. Así de fácil. Por eso dice el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Es justo que nosotros estemos creyendo que ya hubo el fin de la ley y que estamos bajo la gracia? Es justo, ¿verdad que sí? Porque Cristo no pudo haber muerto en vano para nosotros. Y si esto es así, ¿será justo que nosotros sigamos diciendo que hay pecado? No es justo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Cristo murió por tus pecados. Lo que hay que decirle a nuestros hermanos, ya Cristo murió por tus pecados, no sigan en ellos. Tengan una nueva vida en Cristo. Seamos agradecidos con Dios. Agrademos a Dios. Si fuimos cualquier cosa en nuestra vida pasada, bueno, hay una nueva oportunidad en Cristo para tener una nueva vida. Antes que sea tarde y ya salgamos del cuerpo. Para que en este cuerpo aprovechemos el tiempo. Porque el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Así que eso es el primero. Lo primero que tenemos que entender es que la ley de Moisés quedó abolida. Quedó abolida. Esa quedó ya eliminada. Ahora quedó la ley del nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual es Cristo. Y la única ley que tiene Cristo, ¿cuál es la ley que tiene Cristo? Ajá, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar a tu prójimo tienes que cumplir los 10 mandamientos, que es la ley espiritual. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora, si ustedes que ya están conociendo esto, comprenden que cumpliendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Alejándonos de los deseos de la carne, que con eso es que se cumplen los 10 mandamientos, y hacemos feliz a Dios, ¿vamos a andar otra vez por ellos? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Usted no puede hoy decir que usted entendió esto y mañana seguir en la carne. ¿Sería eso justo? No es justo. ¿Ah? Y si en la ley agarraban a 2 o 3 testigos y eran condenados, imagínense usted si nosotros despreciamos ahora al que habla desde los cielos, porque yo estoy diciendo que este evangelio no es mío, sino del que me envió. Y si él me envió a hablar el evangelio de él, ¿dónde está él? En los cielos, ¿verdad que sí? Y este es el primer cielo, el segundo cielo que vemos y el tercer cielo donde está el trono de la gracia de Dios. ¿No será un castigo más grande? Entonces no debemos de volver atrás, sino seguir adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios. Ok, como segundo tenemos la muerte y consumación del antiguo Satanás y diablo. La muerte y la consumación del antiguo Satanás y diablo. La gente no ha comprendido que mientras nosotros nos portemos mal, mientras nosotros hagamos el mal, mientras nosotros estemos en los deseos carnales, somos el diablo. El diablo somos nosotros según la carne. No es algo espiritual que te esté hablando ahí. No. Por ejemplo, Dios llamó a los hijos de Dios y entre ellos entró Satanás. Bueno, con respecto al libro de Job, habían 4 que estaban siempre hablando mal de Job. En el tiempo del Nazareno estaban los 11 discípulos y estaba Judas, que era contrario a Dios. Entre ellos entró
Satanás. Por eso dice el Señor, deja que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Y el Señor se encargará que sus santos ángeles recojan el trigo y lo metan en el granero, y la cizaña sea cortada, amarrada y echada al fuego para ser quemada, destruida. Por eso Pablo le decía a Tito, le decía que se le entregaran a la carne. Y después le daba tristeza, pero lo hecho estaba. Hecho estaba. Por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, no vayamos para atrás, ni para coger impulso, sino hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento de Dios. Entonces dice en Ezequiel, para que comprendamos quién es el diablo, Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 13 al 19, dice: en el santo monte de Dios estuviste, en todo eras perfecto en el día de tu creación. ¿A quién crearon en el monte del Edén? Al primer Adán, al alma viviente, al cuerpo humano. Ahí estuvo. De toda piedra preciosa se conseguía el primer Adán. Se paseaba sobre ella, como los venezolanos se pasean sobre el oro, la plata que hay en esta tierra, aunque vivamos desnudos, prácticamente. Entonces, dice ahí, dice, hasta que se halló en ti maldad y pecaste. Cuando se halló maldad en Adán, Adán pecó. ¿Por qué pecó? Bueno, porque su transgresión, cuando entró Moisés con la ley, se convirtió en pecado. Porque entró la ley. ¿La ley es antes de Cristo o después de Cristo? Antes que Cristo llegara, aunque Cristo es antes de todo, antes que llegara a la tierra manifestado en carne, estaba la ley. Por eso Cristo tenía que cumplir primero la ley para que llegara después el pacto de gracia, aunque el pacto de gracia fue primero y después la ley. Ahora bien, hasta que se halló en él maldad y pecó. Por eso Dios lo puso delante de todos los reyes de la tierra como el que los espantaba. Ustedes ven que hablaban del diablo y todo el mundo se asustaba. ¿Me entienden? Porque creían que era una entidad espiritual haciendo el mal. Y hasta el día de hoy, para muchos, es un espanto. Entonces dice ahí en Ezequiel 28:19, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Porque Dios sacó de al primer Adán, sacó espíritu vivificante y lo dejó un alma viviente. O sea, lo dejó un hombre animal. Y ese espíritu vivificante lo metió en el cuerpo de Cristo de Nazaret. Por eso Cristo de Nazaret es el espíritu vivificante, el segundo Adán. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 44 al 58. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante. ¿Por dónde estamos nosotros? ¿Por la carne ahora o por el espíritu? Pero no podemos olvidar que estuvimos según la carne, porque primero es lo animal y luego lo espiritual. Así que nosotros también anduvimos según la carne para que ahora andemos según el espíritu. Y si tú dices estar según el espíritu, ¿vas a seguir en los deseos de la carne? En ninguna manera, porque estaríamos entonces contradiciendo el mandamiento a la obediencia de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, el Señor en los días de su carne, en el libro histórico de Juan, en el capítulo 16, desde el 7 al 15, el Señor explica que era necesario que el Hijo del Hombre muriera. ¿De qué Hijo de Hombre estaba hablando? De su cuerpo. Era necesario que muriera. Pero también nos prometió no dejarnos solos, sino que Él se iba y que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él nos trajera todas las buenas nuevas del Señor.
Este Espíritu Santo, este Consolador, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en el Señor. Hasta el día de hoy están hablando de pecado. Si tú le dices a tu hermano pecador, entonces tú estás diciendo Cristo no quitó el pecado. ¿Ve? Lo cierto es que Cristo quitó el pecado, pero el que es malo vive por su mal. ¿Ve? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuántas personas están hoy esperando a la llegada de Cristo? Pero Cristo dio testimonio que no venía más. O sea, según la carne, no lo iban a ver otra vez, sino que lo iban a ver en el Espíritu. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cómo es que fue juzgado el príncipe de este mundo? Bueno, Cristo, según la carne, con sus deseos y pasiones, era el mal. Pero el mal estaba en él. O no dice el pecado estaba en él. Y que él condenó el pecado en su carne. Dice eso las Escrituras. Así que él llevó el pecado, el mal, hasta la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, cuando fue destruido en la cruz, sin levantar palabra ofensiva, sino más bien rogando a Dios por el perdón de todos aquellos que le hacían el mal, como un cordero al matadero, por el sacrificio de nuestros pecados, condenó el pecado en su carne para destruir en su muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. O sea que era en su carne, con su deseo engañoso, en la participación del diablo, y fue destruido en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó en Cristo de lo mismo para destruir, no dice narguear, pellizcar, cachetear, para destruir por medio de su muerte al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Usted va comprendiendo? ¿A quién destruyó? Al diablo. Al diablo, o sea, a sus deseos terrenales. Esto quiere decir que Cristo es el ejemplo para que nosotros sigamos. ¿Cómo lo podemos seguir? Que todos nosotros tenemos fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades. Y pare usted, orgía, y pare usted de contar. Todos los que son deseos de la carne están en todos nosotros, al igual que en Cristo. Y como Cristo lo llevó hasta la muerte, sin que se manifestara en él, así de la misma manera tenemos que actuar nosotros. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Para llegar a la estatura del don de Cristo, a un ser perfecto, donde el diablo, con su deseo engañoso, quede condenado en nuestro cuerpo, hasta llegar a la planta de nuestros pies. Que solamente los frutos del Espíritu estén manifestados en nosotros. Bondad, mansedumbre, tolerancia, amor. Pero esto tengo que hacerlo yo con ustedes o ustedes entre todos. Todos con todos. ¿Me entiende ya? No es que mañana uno va a salir con la pata tuerta. No, entonces ese no es de la gracia. Porque el que es de la gracia lleva los deseos de la carne hasta lo último de la tierra. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que el diablo quedó destruido. ¿Y por quién vivimos nosotros? Por la gracia de Dios. Sabemos que si nos machucamos es porque algo hicimos y tenemos que pagar con Dios. Porque a los hijos de Dios no debiera de pasarle nada. ¿O no es así? Lo que tenemos que pagar, lo pagamos con la frente en alto. Pero ya no vamos a seguir sembrando el mal, sino que al contrario, gracias a la gracia de Dios, vamos a seguir en el bien para alabar a aquel por el cual nosotros fuimos alabados. O no nos dio Dios la vida. Y no en una gloria. Amén, lo recibo. Así que el primero es la ley, quedó abolida. Segundo, el diablo quedó destruido. Tercero, la muerte y consumación del Maestro Cristo de Nazaret. Si nosotros no entendemos
que Cristo de Nazaret murió y que el que resucitó de los muertos es quien nos está hoy guiando, nosotros no estamos por buen camino. No podríamos llevarle a Dios frutos de labios jamás. Por eso es que dice en Romanos capítulo 7, versículo 4, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para ser de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de poder llevarle frutos a Dios. O sea, que hay una finalidad con la muerte de Cristo. La finalidad es comprender que podemos nosotros, por medio del resucitado, o sea, el Espíritu Santo, que nos fue enviado a nuestros corazones, podemos nosotros hoy reconciliarnos con Dios y entrar por la puerta grande, la cual es Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? Y entrar en el lugar santísimo del santuario, donde está la presencia del Dios mismo. O sea, que ahí es donde nosotros nos hacemos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Como está escrito en el libro histórico de Mateo 21, 42, que dijo el Señor. El Señor les dijo, ¿quién dijo? Nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosas maravillosas a nuestros ojos. Es la piedra del ángulo Cristo, y el que murió vino con el propósito de entregar su cuerpo por el perdón de pecado y murió. Tienes que morir. Si no muere, no hay remisión de pecado. Por eso Dios resucita de entre los muertos. Pero el que resucita, ¿es él mismo o es otro? Es otro. ¿Por qué? Porque aquel murió en debilidad. Y el que resucitó, resucitó en poder. O sea, y el poder de Dios es la palabra. Si vamos por buen camino. Si me están siguiendo. Entonces dice en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6, que Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál era el Espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo a vuestros corazones, el cual hoy clama, Abba Padre. Entonces, ¿yo debo de clamar aleluya o Abba Padre? Abba Padre. Vamos comprendiendo cuál es el nuevo vocabulario. Porque una nueva forma de pensar da una nueva manera de vivir. Y es lo que para allá donde vamos. Así también está escrito en el libro histórico de Juan 16, 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Envió el Señor el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. ¿En quién moró primero? En Pablo. ¿Y por qué moró primero en Pablo? Bendecido. No pudo morar en Pedro cuando le llegó y habló en lengua allá en Pentecostés. Bueno, podemos oír a Pedro que hasta el día de hoy sigue diciendo que hay pecado. Pero Pablo dice, a mí que soy el primero del perdón de pecado. Y solamente el Espíritu Santo puede perdonar pecado, ¿sí o no? Así que el Espíritu Santo de Dios llegó primero en Pablo para que fuera pasado a todos los seres humanos y que todos pudiéramos comprender por la obediencia al Evangelio de Dios que le fue dado al amado apóstol Pablo, según Romanos capítulo 1, 1 al 5, que nosotros también somos ahora libres de pecado porque Cristo cumplió la ley para que el resucitado la aboliera. Cristo Nazareno no abolió la ley, sino que el que resucitó de los muertos abolió la ley. Porque el Nazareno, el maestro, la cumplió. Para que el otro la eliminara y al haber cambio de sacerdocio, necesariamente es que haya cambio de ley. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Mira lo maravilloso que nos está dando el Señor hoy. Como está escrito en el libro histórico de Juan 19:30. Cuando el Señor hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En la cruz del Calvario, ¿recuerdan? Le dieron el vinagre en vez de agua
y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si él entregó el espíritu, porque el espíritu es inmortal, el espíritu no muere, ¿qué fue entonces lo que murió? Entonces el nazareno murió. ¿Me explico? Si él no muere, no hay perdón de pecado, porque tenía que haber un sacrificio de muerte. Entregó su cuerpo. Ahora bien, está escrito en Hebreo, en el capítulo 10, versículo 4, porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas ofrendas? Con una sola. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, para que nosotros seamos perfectos, tenemos que vivir en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Puedo yo ser perfecto y estar bajo la ley? No. Es imposible. ¿Por qué? Porque la ley condena de pecado, mientras la gracia absuelve el pecado y te guía para no cometerlo otra vez. ¿Me expliqué? Dice 1 Corintios 15, 14, 17 y 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Resucitó Cristo? Para que haya resurrección de los muertos, obligatoriamente tiene que haber muerte del que resucitó. Si no, ¿cómo podéis resucitar si no habéis muerto? No muerto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron fue hecha. ¿Está hoy Cristo entre nosotros? Porque nosotros hemos muerto a la carne para vivir en Cristo. Pero si nosotros estuviéramos en la carne, ¿Cristo estaría en nosotros? No erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ni el fornicario, ni el iracundo, ni el adúltero, ni el maldiciente, ni el ladrón, ni el homosexual, ni el que se echa con varón, ni el afeminado, ni el que se echa con varón, podrán entrar en el reino de los cielos. No podemos errar. Si nosotros fuimos alguna de estas cosas, ya no lo seamos. ¿Me explico? Pudimos haberlo hecho, pero que no lo hagamos ahora. Que ahora haya habido un cambio entre nosotros, que muramos a los deseos de la carne y vivir nuevamente en Cristo. Esto está en 2 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Entonces, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevarle frutos a Dios. Si no estamos en el resucitado, no le podemos llevar frutos a Dios. ¿Qué prefiere usted? ¿Andar por la carne o por el espíritu? Entonces andemos por el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Ahora bien, tenemos constancia de que la ley de Moisés existió. Sí. Nos explica el perito arquitecto que la ley de Moisés dejó de ser. Sí. Habla la Biblia de un personaje llamado Satanás el Diablo. Sí. Nos explica el perito arquitecto, el cual es el amado apóstol Pablo, que el diablo dejó de ser en Hebreos 2:14. Sí. Habla la Biblia de nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne como Cristo de Nazaret, el Maestro. Sí. Nos explica el perito arquitecto que era el cuerpo de Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y destruyó al diablo y nos lleva por el evangelio de la santificación. Sí. Por lo cual clamamos, Abba Padre. El diablo, esa entidad
que te hablaba en el oído, no existe. Quedó destruida. Ahora es Dios el que mora contigo. Ahora es Dios el que está en tu casa. Ahora es Dios el que se mueve a través de ti. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8, 31 y 32. ¿Sí vamos comprendiendo? Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado que mora en tu corazón. Le dijo adiós al pacto pasado. Ahora estamos en el pacto sagrado, por lo cual clamamos Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo, al cual sirvo, el Señor Todopoderoso, para la gloria del Dios y Padre eterno. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios que son la Virgen pura, como Pablo nos presenta a Cristo Señor nuestro, y que el aceite de la gracia de Dios ha caído sobre cada uno de ustedes para que esa llama flameante de Dios alumbre a todas las naciones. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada. Amén.